nuestras vidas. Vamos a ir, amados hermanos, al tiempo de meditar en la maravillosa palabra de nuestro Dios, que siempre tiene un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, y que siempre nos anima y nos desafía a hacer grandes cosas para la gloria de Dios, por las cuales también vamos a ser recompensados. Vayamos entonces al tiempo de meditar en esta bella palabra. Asumir el riesgo de perder la vida es algo que hacen todos los días muchas personas. Sí, este es el caso de los soldados que van a la guerra. Este es el caso de los policías que cada día salen a patrullar las calles. Y este también es el caso de los bomberos que van a enfrentarse a esas llamas terribles que pueden acabar con sus vidas. Y no solamente ellos, sino también en otro tipo de situaciones las personas arriesgan sus vidas. ¿Y cuál es la razón o las razones por las cuales estas personas son capaces de arriesgar sus vidas en una misión a cumplir? La respuesta a esta pregunta en breves palabras es que ellos arriesgan sus vidas a fin de salvar la de otros. Sí, esa es la razón fundamental por la cual ellos están dispuestos a arriesgar sus propias vidas. Y es esta precisamente, hermanos, la disposición que Dios espera de nosotros a fin de que podamos cumplir las misiones maravillosas que Él nos ha encomendado. Sí, Dios espera que si es necesario que arriesguemos la propia vida física a fin de ayudar a alguien a alcanzar la vida eterna, que estemos dispuestos a hacerlo. Porque en caso contrario, esas personas van a sufrir un tormento eterno. Vamos a meditar sobre el tema, si perezco, que perezca. Este tema está basado en la experiencia de aquella joven judía llamada Esther, la cual estuvo dispuesta a arriesgar su propia vida a fin de salvar la vida de su pueblo, que había llegado a estar en una situación sumamente difícil cuando hubo un decreto que proclamaba el exterminio de su pueblo. Vamos a considerar entonces en primer lugar la sentencia de muerte decretada contra el pueblo judío. Quiero leer nuevamente en Esther, capítulo 3, versículo 13, el siguiente versículo. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Este terrible acontecimiento se produjo por el año 478 a.C., siendo Asuero el rey de Persia. En aquellos días, Amán, el principal hombre en el gobierno de este rey, desarrolló un odio incontenible en contra del pueblo judío que estaba viviendo en todos los territorios de aquel imperio. Y fue por causa de aquel odio desmedido que Amán, este hombre que era el segundo en autoridad en el país, es decir, después del rey, él era la autoridad suprema, fue por causa de su odio y haciendo uso de mentiras que logró hacer que el rey Asuero decretara
el exterminio de la raza judía en todos sus territorios. De manera que aquel edicto había sido firmado por causa de un odio que se expresó por medio de mentiras para de esa manera planificar la desaparición de los judíos en aquellos territorios. Y podemos entonces decir que una vez que el decreto fue firmado, fue enviado a todas las ciudades y pueblos del imperio para que en el día señalado todos los judíos, independientemente de la edad o independientemente del sexo, todos ellos fueran exterminados. Y puesto que la razón que hubo para aquel decreto fue una mentira o una calumnia de parte de Amán, quien acusaba a los judíos de ser rebelde contra las leyes del gobierno, por tanto, era necesario que alguien fuese al rey a exponer el engaño que había sido usado para llevarlo a él a firmar tan vil decreto. ¿Y quién sería la persona que tendría la oportunidad y la decisión para ir delante del rey a hacerle saber el engaño que lo había llevado a él a firmar un edicto de tal naturaleza? Vamos entonces a considerar en segundo lugar la posición de gran influencia que había alcanzado una mujer de fe, una joven judía, posición que ella podía utilizar para llegar al rey y hacerle saber el engaño que había servido para planear la destrucción de su propio pueblo. Quiero leer entonces en el libro de Esdras, capítulo 2, versículos 16 y 17, las siguientes palabras. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Sí, poco tiempo había transcurrido cuando aquel decreto había sido firmado, tiempo anterior en el cual Esther, una joven judía, había sido elegida como la nueva reina de Persia, la cual llegó entonces a ocupar aquella posición de gran privilegio que le iba a conceder a ella la oportunidad de interceder ante el rey Asuero en favor de su pueblo. De manera que siendo ella reina y siendo también ella judía, podía utilizar ese lugar de prestigio que tenía para aclarar al rey las razones de la estrategia de muerte para su pueblo. Y por cuanto ella era judía, el rey debería sentirse más obligado a encontrar alguna solución para cancelar su decreto que había firmado habiendo sido engañado. Y podemos también decir que por cuanto el tiempo en que se ejecutaría aquel exterminio de su pueblo era breve, se requería de que Esther se presentara delante del rey cuanto antes le fuera posible. Sin embargo, ella no podía presentarse delante del rey si ella no había sido llamada.
puesto que de hacerlo, de presentarse sin ser llamada, ella correría el riesgo de ser muerta, de perder su propia vida. Consideremos entonces, en tercer lugar, el riesgo de muerte que estaba implicado en el cumplimiento de aquella misión tan difícil de rescatar al pueblo judío de la muerte que le esperaba en un periodo de tiempo muy breve. Quiero leer capítulo 4, versos 10 y 11. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Esta era la costumbre de Persia en aquellos días. Si alguien se atrevía a presentarse delante del rey sin haber sido llamado por él, esa persona sería ejecutada irremediablemente, a excepción de que el rey tuviese misericordia de esa persona y extendiera su cetro y con ello le concediera la vida, es decir, cancelara la sentencia de muerte por haberse presentado sin haber sido llamado. De manera que ante estas circunstancias era Esther la que se veía en la necesidad de identificarse con su pueblo para presentarse delante del rey a hacer aquella aclaración que llevaría a cancelar la decisión de exterminar a su propia nación. Sin embargo, ante ese riesgo tan terrible de muerte, Esther vaciló en tomar la decisión de presentarse delante del rey. Y es por ello que ella mandó a decir a Mardoqueo, quien era su padre de crianza, que ella no podía presentarse delante del rey, por cuanto podía perder la vida. Ante la negativa de Esther, Mardoqueo, su padre adoptivo, le mandó a hacer saber a Esther que si no lo hacía, ella siempre perecía. Pero sobre todo, Mardoqueo le dijo a Esther, le mandó a decir, que quién sabía si para esa ocasión o para ese propósito ella había llegado a ser reina en Persia. De manera que con estas palabras, Mardoqueo no solamente la exhortó por su negativa, sino que la animó a tomar la decisión, diciéndole que muy probablemente por ese motivo Dios le había concedido a ella haber llegado a ser constituida en la esposa del rey Asuero. Quiero decirte, amado hermano y hermana que me escuchas, que así como Mardoqueo dijo a Esther, que quién sabía si por ese motivo ella había llegado a esa posición de privilegio para que cumpliera aquella misión difícil, de la misma manera acontece en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Muchas veces Dios nos coloca en posiciones de privilegio, en posiciones donde tenemos capacidad para ayudar a otros, en lugares donde tenemos la capacidad para ejercer alguna influencia que bendiga a personas en gran necesidad. Y es por eso que no debemos vacilar en hacer uso de esos recursos, de esas posibilidades, de esas capacidades que Dios nos ha dado con el propósito que podamos bendecir a otras personas. Y podemos decir claramente que ¿quién de nosotros
no podría imaginar que Dios nos concedió vivir en esta época, en este siglo, en este tiempo de pandemia, para que nosotros seamos los mensajeros que lleven un mensaje de vida eterna a esas personas que están muriendo por causa de la pandemia y que aún no conocen a Cristo. Sabemos perfectamente que si una persona muriese por causa de este virus mortal y no estaba preparada para partir a la eternidad, una vez que deja este mundo, va a un tormento eterno que va a ser una experiencia sumamente aterradora para esa persona. Y no solamente por algunos años, sino por los siglos de los siglos. Por ello, que nosotros también tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Quién sabe si para esta hora el Señor nos dio oportunidades, capacidades, la vida misma, para que podamos usar todas estas cosas que nos ha dado, para ir a ayudar a otras personas que están en una gran necesidad de ayuda? De modo, amados hermanos, que tenemos que considerar los privilegios que de Dios hemos recibido, los recursos que Él nos ha dado, para que los usemos en un momento crítico, en un momento de gran necesidad, para ayudar a aquellos que no pueden salir por sí mismos de sus propios problemas. Fue entonces que después de esta exhortación de Mardoqueo, que Esther tomó la valiente decisión de presentarse delante del rey. Veamos entonces, en cuarto lugar, la valiente decisión y disposición de Esther de arriesgar su propia vida para poder tratar de salvar la de su pueblo. En el verso 15 y 16 encontramos estas palabras. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. De manera que, habiendo sido Esther exhortada por su padre adoptivo, finalmente cambia de decisión y decide no guardar más silencio y decide ir a presentarse delante del rey, aunque no había sido llamada, y decide quebrar la ley que le prohibía ir a ver al rey. Y aunque ella estaba consciente de que podía perder su vida, ella estuvo dispuesta a eso. Podemos entonces decir, amados hermanos, que este ejemplo que nos da Esther es algo que nosotros debemos considerar como algo digno de imitar. Que aunque se nos haya prohibido por la ley reunirnos o ir a llevar el evangelio a las personas que están en necesidad, nosotros tenemos que desobedecer la ley cuando ella se opone a lo que Dios quiere que hagamos, cuando ella nos quiere impedir hacer las cosas que a Dios agradan. Y es por eso entonces que tenemos que tomar la determinación de poner en riesgo nuestra propia vida para hacer la voluntad de Dios, para ir en rescate a aquellos que están en peligro. De manera que si la pandemia es para mi vida una amenaza de muerte, pero hay alguien que está a punto de morir por causa de esta misma razón, pero aún no tiene a Cristo en su corazón, es mi deber arriesgar mi propia vida para ir a salvar esa vida que está a punto de partir a la eternidad e ir al tormento eterno.
De manera que esa es la disposición que Dios espera que nosotros tengamos. Y esa es la disposición que tuvieron otros creyentes en el pasado. Esa fue la disposición que también tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino a este mundo a rescatar la humanidad de su tormento eterno al precio de poner su vida para poder rescatar la nuestra. Y es por eso que también Él nos enseñó en su palabra que nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por la de sus amigos. Amados hermanos, es mi deseo que la palabra del Señor te ayude a entender que nuestro Dios quiere que hagamos su voluntad independientemente de los riesgos, independientemente del precio de sufrimiento que tengamos que pagar. Y es por eso que si se nos prohíbe reunirnos para alabar a Dios, no podemos atender esa prohibición, porque tenemos una orden superior, la que tenemos en Hebreos 10:25, que dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esta orden nos dice que tenemos que reunirnos sin excepción alguna, sin que haya razón válida para no hacerlo, y que tenemos que reunirnos especialmente sabiendo que el tiempo se acaba y que Cristo está por venir. Así que es inaceptable decir que no voy a ir a la iglesia a adorar a Dios y a cumplir mis misiones porque hay un riesgo de contraer una enfermedad que me podría quitar la vida. Es algo inconcebible e inaceptable para un verdadero hijo de Dios. Quiero entonces, amado hermano, animarte a tomar la decisión de Esther, la que dijo: si muero, muero, no importa, es este mi deber y es esta la voluntad de Dios. Estemos entonces, mis hermanos, conscientes de que Dios nos ha colocado en diferentes sitios, en diferentes épocas, en diferentes circunstancias, que nos ha capacitado de diferentes maneras y nos ha dado recursos diferentes, y todo ello para que lo usemos en el tiempo preciso, cuando haya alguien en necesidad y que podamos brindarle nuestra ayuda. Ese fue el caso de Moisés. Dios lo llevó hasta el palacio a vivir en la casa de la hija de Faraón, y ahí lo preparó para que Moisés pudiese cumplir con mayor excelencia la misión de rescatar a su pueblo de la esclavitud que estaba padeciendo en Egipto. Así que Dios le dio esos privilegios a él para prepararlo para la misión. Lo mismo aconteció con José. Él fue constituido el segundo hombre en Egipto para que él pudiese librar de la muerte por el hambre a su propia familia. Así que aquella gran influencia de José sirvió para que él pudiese rescatar a su familia de la muerte segura que le llegaría por causa del hambre. Es por eso, amados hermanos, que no podemos escatimar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, las oportunidades que nos ha dado, las amistades de influencia que podemos nosotros también usar para ayudar a otros en necesidad. No podemos quedarnos de brazos cruzados o en silencio, sin hablar, sin interceder, sin ayudar a aquellos que necesitan una ayuda urgente. Y no estoy diciendo que será fácil, puesto que siempre cumplir las misiones que Dios nos encomienda implican riesgos, aún el riesgo de morir. Ese fue el caso del apóstol Pablo,
quien por cumplir la misión que Dios le encomendó arriesgó su vida muchas veces y al final murió también como un mártir de la fe. De manera que así como Esther estuvo dispuesta a aceptar la muerte por ayudar a su propio pueblo, así nosotros tenemos que estar dispuestos aún a aceptar la muerte para ayudar a aquellos que están en riesgo de sufrir una condenación eterna. No cometamos el error inicial de Esther, que no quería ir, que estaba guardando silencio, que estaba muda ante la necesidad, pero que finalmente corrigió su error y fue a cumplir la difícil misión. Digamos entonces las palabras que dijo Mardoqueo. ¿Quién sabe si para esta hora el Señor nos dio lo que tenemos o nos puso donde estamos? Sí. Debes de usar todo lo que tienes y toda la influencia que tengas para ser instrumento de bendición a tanta gente en necesidad. Si Dios te colocó en un sitio, es para que ahí tú alumbres la vida de personas que están en tiniebla. No nos neguemos a identificarnos con aquellos que sufren, que lloran y que están expuestos al tormento eterno. Que nuestros pies no estén atados y que nos impidan ir en busca de aquel que está clamando por ayuda. Y no olvidemos entonces que Dios no nos quiere ver mudos ni inactivos por causa del temor. No, Dios nos quiere ver actuar en valentía, porque no nos fue dado espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. De manera que Dios no se va a agradar si el miedo nos tiene encerrados en casa, si el miedo nos ha cerrado nuestra boca y no nos deja abrir nuestros labios para compartir este mensaje de esperanza que nosotros tenemos y que el mundo no conoce. De manera que tomemos la decisión y no tengamos miedos a los decretos de los hombres que están tratando de detenernos e impedirnos ir a cumplir esas misiones maravillosas que Dios quiere que cumplamos. Y quiero también hacerte tomar conciencia sobre esto. Así como Amán desarrolló un odio contra el pueblo judío y lo quiso destruir, así muchos hoy tienen odio contra la iglesia y la quieren destruir. Y es por eso que hay órdenes que han sido emanadas desde las altas esferas de gobiernos para detener a la iglesia, para detener al pueblo de Dios, a fin de que las iglesias locales se mueran, a fin de que los templos sigan cerrados como están en muchas partes del mundo. Porque Satanás, al igual que Amán, odia a la iglesia y la quiere destruir. ¿Y quién será el que ha de ir a interceder por la iglesia? ¿Quién será el que ha de hacer posible que la iglesia continúe abierta, activa y cumpliendo su misión? Somos nosotros los llamados a ir a cumplir esa misión. Porque si nosotros no vamos, los templos se van a cerrar, las iglesias van a desaparecer y entonces el malvado habrá logrado su malvado propósito. Que Dios te dé, mi amado hermano, el valor para que de la manera en que Esther arriesgó su vida por hacer lo que era bueno, así tú y yo también estemos dispuestos a arriesgar nuestra vida. Y no estamos afirmando que todos habremos de morir, porque no todos los que van a la misión mueren, pero sí hay un riesgo de muerte que algunos van a experimentar. Es como el caso de los misioneros que han ido a muchas partes del mundo, llevando el evangelio, renunciando a sus comodidades, y muchos de ellos murieron
cumpliendo la misión. Pero era necesario que alguien pagara el precio para que otros alcanzaran el regalo de la vida eterna. Recuerda entonces, mi amado hermano, el tema de esta ocasión. Si perezco, que perezca. Esa es la disposición y la decisión final que hemos de tomar para salvar lo que está en peligro de perderse, para rescatar a los que están sufriendo, para rescatar a los que pueden ir al tormento eterno. Y si lo hacemos, Dios nos va a bendecir en gran manera. Dios nos va a recompensar por nuestro esfuerzo, por nuestro sacrificio y por nuestro martirio si es necesario. Que el Señor te bendiga y esperamos que tengas la valentía de Esther tú también.